Bueno, y nuestro entrevistado ahora va a decir, sí, sin apuros, esta gente me hizo esperar un rato, habíamos pactado la entrevista un ratito antes, pero bueno, es así, la comunicas con uno con otro y sabemos que nos va a saber disculpar. Estoy hablando de Javier Balsa. Y ustedes me dirán quién es Javier Balsa, dirán muchos seguramente, y yo les voy a decir, escribió un libro sobre el que vamos a desgranar su contenido el próximo martes en una charla virtual que organiza el Espacio Chacabuco. El libro se llama ¿Por qué ganó Milei? La gran pregunta que hacemos todos muchas veces. Tenemos esta respuesta, esta otra respuesta, después venimos para atrás, después volvemos a pensar. Bueno, lo cierto es que es la gran pregunta, pero sobre todo una pregunta que también nos vamos a hacer el martes en la charla que ya está programada del Espacio Chacabuco es: ¿cómo hacemos para terminar con esta pesadilla? Javier Balsa, ¿cómo te va? Beto Cepa y Mariquita Torres, te saludamos desde Posada, ¿nos escuchás? ¿Qué tal, Mariquita y Beto? Bueno, buen día, sí los escucho muy bien. Bien. Gracias a ustedes y a todos. Gracias por atendernos, buen día, mucho gusto. Bueno, gracias, Javier. Hay que decir que Javier Balsa escribió este libro ¿Por qué ganó Milei?, del Fondo de Cultura Económica. Es magíster en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la Flaxo, doctor en Historia de la Universidad Nacional de La Plata, realizó su doctorado en la Universidad de La Plata y su postdoctorado en la Universidad Federal Fluminense de Brasil. Y desde hace algún tiempo se viene dedicando a cuestiones teóricas y metodológicas sobre cómo funciona la hegemonía. Mira vos, nada más y nada menos. Se desempeña como uno de los coordinadores de la Red Latinoamericana y Caribeña de Estudios Gramscianos, el profesor de Sociología Política de la Universidad Nacional de Quilmes, ahí está, e investigador del CONICET. Bueno, Javier, ¿por qué ganó Milei? Bueno, el libro es largo, son de elementos, pero por ahí el martes vamos a estar más tranquilos, pero para decirlo así brevemente, ganó no por el voto bronca, no porque la gente tenía mucha bronca y votó al primero que le apareció adelante, digamos, a ver, ¿no? Sino que él logró convertir la bronca en esperanza, y una esperanza que tiene, digamos, una base ideológica. Es decir, hubo un porcentaje de gente que lo votó en las PASO, sobre todo en las PASO de agosto del 23, que no adhería mucho a sus ideas. Pero ese pequeño porcentaje de gente que lo votó medio por bronca nomás, lo perdió. Ustedes no sé si se acuerdan, le había sacado 30% en las PASO y volvió a sacar 30% en las elecciones nacionales de octubre. Y eso que había ganado votos de otros lados. Porque se les fueron todos esos votos que no adherían mucho a sus ideas, que eran un poco nacional populares en sus ideas económicas, no tan conservadores en lo político. Esos votos él los pierde. Lo tenemos muy medido eso. Hicimos muchas encuestas en ese momento y lo tenemos muy medido. Y ese queda como un voto que acompaña su propuesta ideológica. Por eso es que sigue teniendo tanto apoyo. O sea, tanto él como los votantes que se le suman de Bullrich, que eran igual de reaccionarios, es gente que Milei y Macri antes los convencieron de que el camino iba por ahí. Claro. Es decir, es gente que, por decir las otras cosas, le preguntamos qué piensan de la justicia social. Claro. Bueno, y el 60% de la gente que lo votó en el balotaje piensa que hay que eliminar la justicia social. El 90% de la gente que lo votó en el balotaje piensa que está bien que un empresario gane 100 veces más que un obrero o un empleado suyo. Ahora, Javier, de alguna manera es una adhesión ideológica. O sea, la gente cree, la gente que lo votó cree con mayor o menor precisión, ¿no? Pero tiene más o menos, comparte la idea de que para que el país salga adelante hay que hacer ajuste fiscal, hay que sacrificarse, los empresarios tienen que ganar más plata, todo ese esquema de ese país, digamos, que a la mayoría de nosotros no nos gusta, consiguió que la mayoría de sus votantes adhieren a esas ideas. Nadie lo votó equivocado, digamos. Por eso es que, o sea, nadie está esperando de sus votantes que
mágicamente Milei resuelva todo en los primeros 2 años. Ahora, me permito, Javier, porque te escuché decir que te apoyás también en esto por encuestas, etcétera. Y esto podemos decir que permanece aún en los sectores más desfavorecidos, entre el poderío, hablando mal y pronto. ¿Permanece esta adhesión a estas ideas? Sí. Sí, notable. O sea, bueno, hay un 10% de los votantes de Milei, de Balotage, que hoy están en contra, digamos, ¿no? O sea, el 10%, eso ya que sería un 5%, 6% en total, de ese 100% que lo votó, hoy le queda el 90%. Por eso está más o menos en el 45%, la adhesión 40%, depende de los temas que uno le pregunte, más o menos él mantiene un 40% de adhesión, 45%. Todas las encuestas nos marcan lo mismo. Ahora, Javier, digo, sí, bueno, porque la gente dice, perdonen el razonamiento, digo porque hay que entenderlo, porque a veces decimos, esta gente es irracional en lo que dice, en lo que este apoyo es irracional, cuesta todo entenderlo, ¿no? Pero bueno, si la gente piensa que lo que hay que hacer es esto, obviamente nadie puede pensar que el plan va a tener resultados en 1 año, en 2. Milei fija límites temporales a veces larguísimos, de 20 años, 30 años. Pero supongamos que la gente no le dé tanto tiempo, pero es cierto que para que un plan funcione necesita 3, 4 años. Entonces la gente dice, bueno, quizás esto funcione, y el que lo votó, y de algún modo Milei lo convenció de que este era un camino, bueno, quiere seguir teniendo esperanza. Hoy hacemos entrevistas, nosotros hemos hecho un montón de entrevistas, y los que lo votaron hoy no dicen tengo esperanza, dicen quiero tener esperanza. Mira, o sea, ya la viene perdiendo, pero igual la quiere tener. Claro. ¿No? Ahora, es muy sintomático. Ahora, Javier, digo, esto también tiene que, porque lo que de alguna manera tratamos de entender, y vos mismo, y de interpretar esta realidad con un poquito más de complejidad, sabemos que estamos viviendo un déjà vu que tiene su referencia más lejana en este último periodo de tiempo de la historia, en la dictadura cívico-militar, y después el menemato, y después el macrismo, pero lo que nosotros estamos viviendo se parece extremadamente a esos periodos, con mucha más profundidad, y entonces uno se pregunta qué parte de la historia no pudo ser instalada en la conciencia, en la memoria colectiva de la sociedad, más allá de los jóvenes que no tengan ese registro, digamos, que fueron los que más lo votaron. Pero hay un porcentaje importante de jubilados, de universitarios que han votado a esto, digo. Algo pasó ahí, ¿no? A ver, vamos por partes. Primero, para no dar una imagen tan pesimista, el 44% que votó a Massa ideológicamente tiene una posición muy clara en contra de todo esto. Sí, eso a mí eso es lo que me da esperanza. Tiene, digamos, porque a veces yo creo que el campo de la sociedad popular se equivoca cuando está esperando que desilusionen los votantes de Milei. Eso va a ocurrir, y de hecho está ocurriendo lentamente, pero lo más importante es mantener la base propia. Porque ese 44% que votó a Massa, coincido, tiene posiciones ideológicas progresistas, nacional populares, solidarias, de izquierda, muy claras. Entonces, también hay que saber mantener el núcleo propio, que es muy grande. No estamos en los 90, cuando el menemismo y el neoliberalismo eran predominantes, y de hecho lo que termina sacando a Menem es de la Rúa, con una propuesta casi igual. Entonces no estamos en ese momento. Hay mucha más conciencia, incluso el armado de Fuerza Patria en casi todo el país es un indicador de esto. Y las fuentes y los diálogos con el frente de izquierda también, etcétera. Quiero decir, hay un núcleo ahí muy grande que a veces lo tendemos a desilusionarnos demasiado. Digo esto porque si no la visión puede ser muy negativa y no lo es. Sí. Ahora, si nosotros te contáramos la experiencia que estamos viviendo después del cierre de frente
de formalización de los frentes el jueves, la verdad es que es doloroso, porque otra vez nosotros entendemos que en lugar de estar viendo lo que está pasando con este país, estamos viendo lo que pasa con las mezquindades, la dedocracia, la lapicera, que no aterrizan al territorio para interpretarlo, y eso para nosotros es realmente gravísimo, porque nosotros en esta provincia, que estamos en una provincia que votó en el 57% a Milei, y que nada indica después de las elecciones provinciales que tuvimos que esa corriente haya cambiado demasiado, ¿eh? Bueno, los efectos propios sí que no charlamos, pero no, está bien. quería decir que la base ideológica está. Ajá. Después los problemas de la dirigencia son otros. Ahora, en relación a la pregunta que me hacían, sí, en algún sentido estamos peor que en los sexenios anteriores. Sí. Primero, porque ha habido un desgaste de la capacidad de leer la historia, ¿no? Esto que decían ustedes es tal cual. Claro. O sea, hay un sector de la sociedad que tiene clara la memoria histórica, lo que fue la dictadura, de lo que fue el neoliberalismo en los 90 y demás, pero del otro lado había un proceso muy intenso de borrar eso. Y lamentablemente la crisis de la educación se ha llevado puesta a la crisis de la formación cívica de las nuevas generaciones. Claro. Y eso se nota. Es decir, hay un sector militante de jóvenes muy bien claro, etcétera, pero la gran mayoría no. Y han ido borrando eso de un modo feo. Incluso el sector de lo que sería el centro político es cómplice también en eso, ¿no? O sea, lo que es el radicalismo, todas las fuerzas que en algún momento se plantearon como cierto progresismo de derecha, hoy no hablan de estos temas. Y no han tenido ningún problema de aliarse con un gobierno que ha pisoteado la República de un modo increíble, ¿no? Te detengo un segundo a propósito. Si te escuché bien, le atribuiste esta falta de formación cívica a la crisis de la educación. ¿Te escuché bien? Sí. Ajá. Hoy la crisis de la educación es notoria, digamos, ¿no? O sea, el nivel, digamos, de discusión de formación cívica es parte de una crisis del sistema educativo muy profundo que hace que muchos egresados secundarios tienen dificultad de leer un libro, etcétera, ¿no? De comprensión de textos incluso. Y esto, digamos, nos afecta como sociedad, digamos, el efecto de las políticas de los años 90, de destruir la educación, de fragmentar la educación en niveles sociales, digamos, una educación para estudios más bajos, otra educación para estudios medios, otra educación para estudios altos, hoy nos está golpeando duramente, digamos. Y los 12 años de un proyecto que, bueno, buscó con múltiples herramientas revertir aquel proceso, por ejemplo, me atrevo a decirle la resurrección de la educación técnica, por ejemplo, pero además núcleos de aprendizaje prioritarios, por ejemplo, como formación ciudadana, no lograron revertir aquel deterioro en tu criterio. En algunos aspectos sí. Ajá. Y en otros no. En otros se ve que no. Igualmente ese fenómeno, tengamos en cuenta que quedó lejos en el tiempo. O sea, ya han pasado 10 años y terminó ese fenómeno. Entonces, es cierto. Un joven que en ese momento tenía 18 años, hoy ya tiene 28. De 18 para abajo, todos no han vivido ese fenómeno, digamos, ¿no? Entonces, Javier, tenemos que considerar. Javier, ¿y ahí qué mirada tenés por ejemplo, hay un tema que nosotros creo que erróneamente creímos que estaba asimilado por el pueblo argentino como un tema no saldado en cuanto a justicia, que se sigue buscando y siguen los juicios, pero que estaba en la conciencia de que nunca más. Y acá aparecen situaciones que realmente uno dice, pero ¿qué pasó acá? Por ejemplo,
además del inicio del lanzamiento de campaña de La Libertad Avanza en Provincia de Buenos Aires, donde utilizan ese concepto nunca más, digamos, de una manera muy perversa y muy... Pero acá nosotros tenemos una docente, vicedirectora de una escuela, está al frente de un aula en 5º grado, que hace un par de semanas posteó en sus redes sociales un Falcon verde que está parece ser de última generación, y diciendo de que bueno, con un buen baúl para arrastrar a los zurditos llorando. Digo, ¿qué pasó ahí? Porque digo, uno puede olvidarse de la cuestión económica de los 90, pero eso creíamos que estaba que era un tema saldado, y está claro que no lo es. A ver, en general uno de los problemas que tenemos es que a veces la ciudadanía, incluso el periodismo, se queda con miradas de lo que predomina, ¿no? Claro. Entonces, es cierto, durante mucho tiempo logró predominar el discurso de los derechos humanos, el discurso dictatorial, el discurso democrático. Sin embargo, siempre siguió estando un porcentaje de gente que no adhería fuertemente a esas ideas. Las encuestas más finas nos encontraban un 15, un 20% de gente que claramente tenía posiciones bien de derecha. Es un fenómeno mundial, pero acá se dio de la mano de Milei y demás, y también hubo una especie de reivindicación de esto, y eso fue legitimándolo de a poco, ¿no? No sé si recuerdan anterior los perfiles, perdió 2 puestos en el Estado durante el gobierno de Macri por discutir que no fueran 30.000 los desaparecidos. Sin embargo, ahora tenemos un presidente y una vicepresidenta que lo hicieron y sin embargo fueron electos. Es decir, la sociedad se corrió a la derecha, o sea, muchas ideas de derecha empezaron a ser planteadas. Incluso hay un porcentaje de gente que se reivindica a la derecha, cosa que antes no ocurría. Es cierto, también. Pero han logrado. Nosotros lo hemos medido, le preguntamos qué opina sobre el peronismo histórico, qué opina sobre la dictadura, qué opina sobre el menemismo, y claramente han logrado que un porcentaje importante de la sociedad, en torno a un 40%, bueno, reivindique el menemismo, tenga una visión moderada o moderadamente positiva de la dictadura. O sea, han ido construyendo una revisión del pasado que amplió las bases de los sectores que siempre tuvieron posiciones no críticas sobre la dictadura, llamémoslo así, ¿no? De defensa. Bueno, y eso se fue banalizando y lo fueron extendiendo. Es un fenómeno además mundial, insisto, que es como más profundo, ¿no? O sea, hay un abandono de lo que sería la moral abstracta. O sea, la moral que intenta hacer una misma moral para todos, que lo que es bueno, lo que yo pido para mí, se lo tengo que reconocer al otro, incluso el que está en mi oposición política. Bueno, eso se está borrando. Y hay líderes mundiales, Trump, Netanyahu, Milei, que pueden decir las peores barbaridades, incluso reclamar para ellos y sus seguidores lo que le niegan al otro, ¿no? O sea, algo que de Manuel Kant para aquí se suponía que era la base de una política. Las únicas fuerzas que hicieron eso antes en el pasado fueron el nazismo y el fascismo. Exacto. Por eso el eco es tan fuerte de esas experiencias, por eso hoy nos resuena tanto eso. Es decir, sí, bueno, sí, para mí todo, para los otros no merecen, digamos, justicia. Y me ocurre, perdón, que es muy duro, ¿no? Y un último detalle. Esto tiene que ver con un modelo de capitalismo nuevo. O sea, tenemos que empezar a pensar por qué en todo el mundo avanzan estas fuerzas y por qué los factores económicos más importantes lo promueven. Javier, ¿cómo juega la tecnología, digamos, la famosa pantallita que es parte ya de nuestro organismo en todo esto? Bueno, juega justamente por estos dos lados que intenté plantear, uno con esta cuestión del poder y la otra con la cuestión de la cotidianidad. O sea,
uno, las pantallitas generan una vida muy ansiosa. Claro. Hay un libro que lo recomiendo, se llama La generación ansiosa, de un psicólogo social norteamericano, se llama Hay. Ah, mirá. Que analiza cómo cambió la crianza de los niños a partir del celular y cómo esto genera una vida ansiosa en la cual no podemos a contemplar ni a reflexionar ni a leer con cierta salida de la ansiedad. Estamos todo el tiempo, todos, ¿no? Uno mismo, mirando si me llegó un mensajito, si me llegó un mensajito, ¿sí? Interesante. Y esto nos conduce a otro tipo de subjetividad, y una subjetividad que es una subjetividad muy individualista. Nosotros acabamos de hacer entrevistas a jóvenes. ¿Hola? ¿Hola? Me temo que se cortó la comunicación. Bueno, la verdad que una pena. Intentamos a ver si podemos cerrar con él, porque bueno, la verdad que a ver, bueno, estamos charlando con Javier Balsa. Javier Balsa va a estar el martes a las 19:30 en una charla virtual organizada por el Espacio Chacabuco, el martes 12 de agosto, 19:30. Pueden acceder, el que quiera acceder nos pide y le pasamos el link para poder hacerlo. También está en nuestras redes sociales, está publicitado esta charla, así que bueno, no le vamos a robar mucho más tiempo, pero por lo menos vamos a cerrar esta conversación que estaba más que interesante y se nos cortó, no sé, por cuestiones de tecnología, debe ser porque estábamos hablando de eso, Javier. Nos jugó una mala pasada, dijo, no, basta de darle mala prensa a las tecnologías, habrá dicho el sistema. No, el problema, ¿hola? Sí, te escuchamos. Sí, te escuchamos. El problema no son las tecnologías, sino el uso que les damos, ¿no? Claro. Pero bueno, lo que decía es notorio cómo va generando una cultura muy individualista. Estos jóvenes, incluso casi todos los que habían votado a Massa y que tienen una mirada negativa de Milei, son entrevistas de media hora en las cuales los primeros 20 minutos hablamos sobre la vida de la gente. Pero después preguntamos cosas de política y de ideología. Y es notorio el individualismo, digamos. Son vidas centradas en yo, ¿sí? Casi no hay otros en sus vidas, en sus objetivos vitales, en los que están proyectando a futuro, etcétera, ¿no? Las tecnologías tienden el uso, digamos, que le damos, pero esto no es neutral. Es decir, cada una de estas grandes empresas, que hoy son las más grandes empresas del mundo, de las 10 empresas más grandes del mundo, 7 son empresas vinculadas a Internet. Y la mayoría de ellas son monopólicas. Es decir, no podemos tener otra empresa para tener una red social. No podemos tener otra empresa para comunicar nuestras ideas tipo X. ¿Sí? Digamos, no podemos tener otra empresa de intercambio de mails. Prácticamente cada una de estas son empresas monopólicas y que viven de robar los datos que nosotros producimos y venderlos. Pero venderlos además de un modo monopólico. Es decir, quedándose con un porcentaje de las ganancias de incluso de los empresarios. O sea, hoy un comerciante no puede vender si no es por Mercado Libre o por Amazon. Tal cual. Entonces, estas ventas monopolizadas y esta forma de controlar nuestra conducta, sabiendo lo que nosotros queremos y generándonos deseos de otras cosas, es algo muy antidemocrático. Claro. Cualquier democracia, por más liberal que sea, debería de regular esto, desmonopolizar y que haya consejos que regulen cómo son los algoritmos que regulan nuestras vidas. Entonces, por eso estas grandes empresas lo que apuestan casi estructuralmente es a que no haya democracia. Claro. O sea, ellos saben de que a la larga o a la corta, si hay democracia, vamos a regular estas cosas. La gente dice, no, yo quiero saber cómo funciona el algoritmo, que me contacte, por qué me llegan tales cosas en Instagram y por qué no me llegan tales otras. O sea, es algo que deberían ser democráticamente controlado. Entonces hay una apuesta global a
una sociedad en la cual los estados democráticos no regulen para nada a estas enormes empresas y a su lógica de explotación. Bueno, la verdad que ese panorama... ¿no? O sea, tenemos detrás, es duro porque las empresas tienen mucho poder, pero vuelvo a la cuestión del optimismo. Se dio en Brasil, cuando el Supremo Tribunal Federal, la Corte Suprema de Brasil, le dijo a X, ustedes tienen que tener un representante legal y esto tienen que regular, etcétera, etcétera. X dijo no, cortaron X en todo Brasil. Sí. Durante una semana no hubo Twitter, dijo Twitter para seguir llamando así, no hubo Twitter en Brasil. Es muy fácil para los estados democráticos controlar a estos grandes medios. Y debería ser muy fácil para todos los millones de usuarios reclamar para que esto se regule. No puede ser que yo tengo Facebook, soy un viejo, no puede ser que yo ahora no me comunique con el millar de amigos, entre comillas, de Facebook que tenía, y no sé a quién le llegan, no le llegan mis cosas. ¿Por qué me dejaron de llegar? Esto debería ser algo que se pueda regular. Entonces, un reclamo de democratizar las redes es algo que deberían juntar a toda la ciudadanía en pos de esto. Y tenemos mucho para ganar y poco para perder. Es muy raro que perdamos esas discusiones. Tenemos que saber darlas. Esto que vos decías, digamos, tenemos que conectar con los deseos de nuestras bases. Nuestros candidatos tienen que saber surgir de las bases y conectar con esos deseos. Si nosotros seguimos hablando solo de rosca política. Claro. Ahora, con esto no te robamos más tiempo, pues te escuchaba atentamente, digo, no, vos desde el optimismo planteabas que podemos revertir este momento, pero pensaba también desde el optimismo, ¿no? Pienso en que en algún momento los grandes movimientos ambientalistas que surgían en Europa, nosotros acá los mirábamos como diciendo, pero esto viene en la estratosfera, nosotros estamos tratando de ver si hacemos democracia en nuestro continente, y finalmente la pelea ambiental se ha instalado en todo el mundo, y algunas cosas ha ido logrando, no del todo, pero se han ido consiguiendo y sigue siendo una pelea que está vigente. Me imagino, quiero creer que por ahí pueda pasar eso, lo mismo con esto de las tecnologías que nos están alienando tanto, ¿no? En una de esas por ahí se logra instalar el tema como temas de agenda, que hoy no lo son, claramente, no son temas de agenda, pero bueno, tengamos la fe y la esperanza de que se va a poder instalar una utopía detrás de la que hay que seguir también. Javier, el martes estamos compartiendo con vos un rato de manera virtual a partir de las 7:30 de la tarde, así que va a ser un gustazo ahí probablemente compartir. Ahí charlaremos más largo y tendido. Más largo y tendido. Te agradecemos muchísimo esta comunicación. Disculpanos de la tardanza y disculparnos que estamos robando un pedacito del mediodía, pero nos pareció muy interesante, y tengo llamadas de acá de la oyentada que ya está diciendo que se anota para el martes, que cómo puede hacer, que ya le estamos pasando por supuesto todos los flyers, y que están saludando esta charla que estamos teniendo. Así que muchas gracias por conversar con nosotros. Un abrazo grande. Un abrazo. Un gustazo, muchas gracias. Chau, chau. La conversación con Javier Balsa, magíster en Ciencias Sociales. Abajo en el río, debajo del río.